los que están al otro lado de las pantallas. Yo, como director del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, lo único que quiero es dar la bienvenida, dar las gracias y dar la enhorabuena, ¿no? Dar la bienvenida a todo el mundo, como decía, dar las gracias a DIMAD, a Isabel de León como presidenta de la Fundación, por estar con nosotros, pues a ACME, por haber venido aquí, gracias Tamara, también gracias al Ayuntamiento, a Concha Villegas, directora general de Emprendimiento, por habernos ayudado, también como voz de Madrid Capital de Moda, que nos ha proporcionado esa plataforma con la que hemos llegado no solo aquí a DIMAD, a esta exposición, sino más allá en todos los mercados municipales, el mercado de La Paz, el mercado de Antón Martín y el mercado de Vallehermoso. Gracias también a 5 días, gracias Ana por venir a cubrir esta charla y bueno, y gracias a todo el mundo que lo hace posible. Por supuesto, el GATE de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos está ayudando a que esto se retransmita, y gracias a todo el mundo del Centro Superior de Diseño de Moda por hacerlo posible. Sin más, voy a dejar la palabra a Marta Reparaz. Ella es una estudiante de nuestro centro. Lo que queríamos es, en la medida en que esto es una charla sobre universidad, sobre diseño, que tenemos con nuestros profesores y diseñadores, Daniel Rabaneda, Miguel Becer y Juan Vidal, pues en la medida en que es hablar sobre formación en la universidad, queríamos que dirigiese esta charla una alumna, y en este caso es Marta, así que Marta, te voy a dejar los mandos y nada, bienvenidos y poco más. Gracias, Guillermo. Bueno, hola, buenos días. Soy Marta Reparaz, estudiante de tercer curso de Diseño de Moda, y estoy aquí con Daniel Rabaneda, profesor de primero de proyectos, con Miguel Becer, de segundo, y con Juan Vidal, de tercero. Bueno, primero, gracias por estos 3 años que me habéis dado clase. La verdad es que me ha servido mucho como para aprender a gestionar toda mi creatividad y sobre todo también a llegar a mi identidad como diseñadora, y sobre todo también pienso que cada uno tenéis una manera de ver la industria y de llegar al público. Entonces, quiero ver cómo enfocáis vuestra asignatura y, sobre todo, cómo enfocáis la asignatura de proyectos. Bueno, muchas gracias. Para mí hay 2 palabras que ha dicho claves, que son procesos creativos e identidad creativa. Para mí es importante, primero, que se familiaricen con los procesos creativos, que trato de transmitirles el mío propio, pero al final intento hacer algo muy cercano para que cada uno encuentre su propio proceso y sobre todo su propia identidad creativa, que es lo más importante, que ningún proyecto sea igual al de otro compañero o compañera, que intenten encontrar su propio camino y su propia identidad. Sí, a Miguel. Bueno, pues un poco gracias por estar aquí. Un poco es un poco la continuación de primero, ¿no? Hay 2 aspectos importantes. Uno, que les intento enseñar como una especie de método científico, en este caso método creativo, para que encuentren los pasos o se familiaricen con los pasos para poder convertir en moda sus ideas, y luego incidir en esa búsqueda continua de la identidad creativa o de la identidad como autor o como diseñador de moda, que es algo bastante arduo, complicado, entre comillas, y dándoles ciertas herramientas alrededor del diseño que les permite eso, desarrollarse como creativos y ir buscando su propia identidad. Es un poco la continuación de primero. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí. Y nada, a colación de lo que ellos están diciendo, digamos que yo los recibo en tercero, os recibo en tercero, estáis un poco más formados y de alguna manera la forma de trabajo que aplico es la tutorizada. Intento que cada alumno tenga y se exprese de una manera propia, entonces no sigo ninguna pauta ni ningún sistema, sino que lo que hago es casi una labor de psicólogo en la que me entrego por completo a cada uno de ellos e intento de alguna manera sacar lo que hay dentro. Total. O sea, también es verdad que cada uno tenéis una personalidad y yo creo que te influye de una manera cada curso respecto a ello. Entonces, ¿creéis que vuestra personalidad a la hora de diseñar también influye en los estudiantes? Yo trato que no influya. Trato. Pero evidentemente creo que siempre hay un punto ahí, ¿no? Que se contagia, ¿no? En los ánimos o la forma que tienes de ver la moda, de cómo trabajas tus propios procesos, eso se suele contagiar, ¿no?
que creo que para bien, pero trato siempre de ser una figura un poco ajena, ¿no? a mí e intentar adaptarme siempre al alumno o a la alumna. Yo estoy con Daniel. Es imposible, un creativo al final se impregna de la realidad de la que se rodea y rechaza cosas y elige cosas para construir su ejercicio o su trabajo, etcétera, a nivel de moda. Y yo también tengo un posicionamiento un poquito de espectador, un poquito hacia atrás, para dar espacio, para que el alumno se exprese. Y sobre todo mi fórmula es enseñarles lo que es la industria de la moda, darle herramientas para que luego las asocien a su fórmula y sean capaces de construir moda a su manera. Y yo creo que estamos todos en la misma línea, en realidad, porque es una forma de intentar no implicarte demasiado de forma personal, intentar que pulir un poco lo que tienes delante y sí que es cierto que funcionamos a base, como si fuésemos una guía, ¿no? De alguna manera estamos ahí como orientando, pero intentamos respetar la personalidad de la persona que tenemos delante, o sea, no reconducir. Sí que hay algún momento en el que de alguna manera sí influyes y sí que se percibe en determinados alumnos, porque al final estás compartiendo y cuando se comparte se contagia, y cuando se contagia el resultado al final es visible, pero la mayor parte de casos sí que se consigue un poco sacar y lucir un poco la personalidad de cada uno de ellos. Claro, claro. O sea, yo también pienso que cada uno influenciáis, pero porque realmente, al ser cada uno tan diferente, creativamente hablando, a mí personalmente, cuando llegué a primero con Daniel, o sea, realmente es donde descubrí mi identidad como diseñadora y fui puliendo cosas que venía del colegio y no tenía ni idea. Luego con Miguel también aprendí el tema de los universos, cada uno tiene su universo, hay que respetar cada uno y interiorizarse en el de cada uno. Y con Juan también la parte más comercial, pero cómo llevar el producto a la venta. Y luego también que a mí me costaba también, o sea, sentimentalmente hablando, nunca me metía en el diseño, sino que, y contigo ya he aprendido como también a meterme dentro de él y ser parte de mi proyecto final. Y luego, ¿cómo veis? A sufrir, sí. ¿Y cómo veis a los alumnos? ¿Se implican en los trabajos o...? En mi caso es muy peculiar porque es primero, la mayor parte de los alumnos vienen directamente de bachillerato. Hay gente que viene quizás de haber hecho cursos previos relacionados con confección o con algo de diseño, y hay gente que viene de otras carreras que se ha dado cuenta que lo suyo es el diseño, pero por lo general vienen de bachillerato, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí de conexión con este universo de la moda que es bastante complejo, ¿no? De venir a estudiar matemáticas, lenguas, inglés y de repente ponerte a trabajar en procesos creativos es un choque de realidad, ¿no? Entonces sí que hay un primer proceso, que es el primer semestre, donde hay unos ciertos miedos, ¿no? al fracaso, un miedo un poco de vergüenza, ¿no? a mostrar lo que hay dentro, pero es un proceso de florecimiento. En el segundo semestre sí que se nota mucho ese florecimiento y sí que hay una implicación brutal, ¿no? Porque no deja, en nuestro caso es una asignatura totalmente práctica. Es divertido, ¿no? Llegar y estar dibujando haciendo bocetos, haciendo pruebas con tejidos, con materiales y demás. Entonces sí que hay una conexión guay con la asignatura, porque ven también hecho realidad todo lo que están haciendo, todo lo que van aprendiendo en el resto de asignaturas lo ponen en común en la nuestra. Entonces sí que ven la realidad de lo que aprenden en el resto de asignaturas. Yo en segundo me doy cuenta, o sea, recibo el testigo, identifico muy bien el testigo que me da Daniel con los alumnos de primero, y es verdad que esa primera toma de contacto, ese primer miedo, ese romper el hielo, entre comillas, ya vienen
ya viene hecho gracias a la clase de Daniel, y me doy cuenta que mi momento es ese momento de empezar a sentar fórmulas, empezar a sentar conocimientos. Básicamente hay un primer semestre mío en el que les ayudo a entender lo que es la industria de la moda, le presento las posibilidades que tienen de trabajar en esta realidad, que hay muchas fórmulas de ser diseñador, etcétera. Y sí que tengo un segundo grupo, un segundo año de gente muy participativa, muy conectada con la asignatura. Es también es muy vacacional, ¿no? Estudiar moda, y se nota muchísimo el amor que tienen los alumnos por esta cosa de la moda, industria, etcétera. Y sí que, alegando a tu pregunta, sí que tengo unos grupos que trabajan muy, muy duro y con muchísimas ganas. Nada, y cuando llegan a mí, pues la verdad es que ya vienen muchísimo más tranquilos y muchísimo más relajados, y lo que intento de nuevo es incentivar el miedo, ¿no? Y volver a imponer el respeto que da la moda e intentar meterles en la cabeza que les queda un año para terminar y que es una industria muy complicada y que no es un juego, y que tienen que ponerse las pilas y que tienen que empezar a demostrar quién son ya en tercero. Casi que me tomo el segundo semestre de la carrera, bueno, de mi año, de mi curso, como si fuese una pretesis, prácticamente, ¿no? Entonces los preparo un poco para lo que va a ser el año que viene, bien lo sabes tú, y nada, y los dejo ya libres para que hagan su proyecto final y entonces se encuentren con una realidad, ¿no? Que tantas veces hemos hablado, ¿no? Que es una industria muy competitiva y que no te puedes relajar, y aunque sea muy vocacional y lo estemos pasando muy bien durante el curso, la realidad es que lo más importante que tenéis es el dossier y hay que empezar a construirlo, y un momento para empezar a construirlo siempre es tercero. Y luego, cambiando de tema, hablando de la pandemia, creativamente hablando, ¿cómo habéis visto a los estudiantes de proyectos este último año? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, creo que estamos todos mucho más nostálgicos y sentimentales que otros años por todo lo que hemos vivido, pero ¿qué pensáis? Pues creo que ha habido dos puntos. Por un lado, una parte muy positiva, que hay una implicación, o he sentido una implicación mucho mayor, ¿no? Al estar restringidos de muchas situaciones, he visto una mayor implicación en la asignatura, también porque lo requería, ¿no? Porque la parte quizás negativa es que prepandemia pues teníamos unas libertades, ¿no? Teníamos un uso del centro mucho más amplio, ¿no? Los alumnos y las alumnas vivíais en el centro prácticamente hasta las 9 de la noche cosiendo, entonces eso no se puede tener, o no se ha podido tener en estos dos cursos que llevamos con la pandemia, pero sí que he visto una mayor implicación de buscar herramientas donde antes pues no os parabais a verlas, ¿no? En casa, encontrar cualquier cosa para seguir trabajando. Recuerdo el curso pasado, que fue el primer año que nos tocó de pandemia, nos pilló a todos de golpe y no pudimos llevar maniquís a casa, entonces había gente que trabajaba con muñecas, con lo que pillaba para poder tener un referente en cuanto a volúmenes, ¿no? Y trabajar con lo que tuviésemos a mano. Entonces no hubo ese ánimo de, ay, me falta no sé qué, no tengo esto, busco esto, ¿no? Encontrar siempre una solución frente a un problema, y ahí se mostró muchísimo. Yo, que recibí un segundo, que había vivido un primero en plena pandemia y cambio de fórmula de aprendizaje, y que los alumnos se fueron a casa, de repente, a nivel de concepto, como preguntabas, he encontrado como un 50-50. Gente que ha utilizado esa realidad como para construir conceptos que tengan que ver con o buscar una salida, sacar la cabeza del agujero, o utilizarlo como herramienta referencial o herramienta inspiracional. Y también he visto como sí que hemos vivido un año en el que parece que hemos salido de aquel agujero y que estamos empezando a construir una nueva normalidad que intentamos que se parezca a lo anterior. También he encontrado gente que ha construido unos conceptos y ha construido unos proyectos casi muy divertidos, muy emocionantes, casi sin darnos cuenta de que habíamos vivido ese momento COVID, ¿no? Al final me doy cuenta de que el creativo tiene que construir un discurso, tiene que transformar en moda una realidad, y la realidad es la que vivimos, y es muy difícil separarnos de la realidad que vivimos. Y ya si metemos el concepto o la idea industria, ya es que te golpea la industria y te coacciona, ¿no? para crear o para construir o para trabajar en moda.
Bueno, pues a mí me ha servido para darme cuenta de lo fundamental que es el contacto humano, ¿no? Y sobre todo dando clase y teniendo delante a chicos tan jóvenes que los estás formando, hay una cosa que el COVID, de alguna manera, a pesar de haber salvado la situación y de haber llevado las cosas como tocaban y con recursos, cámaras, webs, etcétera, 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 eso imposibilitó bastante lo que es, por lo menos a mí personalmente, el trato emocional y lo que es el contacto humano, que parece que no, pero cuando trabajas de una manera creativa está implícito, ¿no? Esa reciprocidad que hay entre dos personas y esa manera de comunicarse. Entonces no era exactamente igual y para mí ha sido desde luego un descubrimiento en el sentido de que si ya era consciente, ahora soy el doble de consciente de cómo trato a las personas y cómo me comunico con las personas, ¿no? Y estudiando moda y enseñando moda y la moda al final no deja de ser un movimiento social, está en contacto con la realidad, está en contacto con lo que estamos viviendo, hemos vivido un momento muy triste y eso se ha notado un poco en las generaciones con las que he tratado, pero afortunadamente ya estamos saliendo de ello y este último año pues ha sido ya, a pesar de tener una mascarilla y no ver las sonrisas, se notó un poco las sinergias y un poco sí. Yo creo que ahora en moda en general y los chavales en la universidad creo que nos estamos dando cuenta, viendo los desfiles de grandes marcas, viendo cómo se están enseñando las colecciones, de que sí hemos respondido a esa necesidad de que el COVID ha tambaleado los cimientos de cómo se trabaja en nuestra industria y teniendo referentes tan grandes como Louis Vuitton, los alumnos se dan cuenta de que hay fórmulas con sus capacidades de poder hacer moda que no se despegan tanto de lo que hacen las grandes marcas. Básicamente tenemos el referente en las webs de moda, en las revistas de moda y en cómo la industria está trabajando, ¿no? Que al final yo tengo una frase, yo digo una cosa que es que ahora en vez de ser diseñadores tenemos que ser cineastas porque todo se vende a través de un vídeo tan emocionante, tan grande que parecen producciones de Hollywood y yo creo que, por ejemplo, es una skill que ahora el diseñador tiene que adquirir. Y hablando de los desfiles, ¿creéis que hay que volver a los desfiles de antes o con estas nuevas maneras que estamos consiguiendo y creando, se puede llegar al público igual o mejor que antes? Creo que volver siempre volver a algo es mal, ¿no? Siempre hay que avanzar y evolucionar hacia cosas. Creo que esa situación nos ha enseñado a investigar nuevos caminos y a conocer nuevas formas que son interesantes, ¿no? de transmitir a los alumnos y a las alumnas, que no solamente hay una fórmula de enseñar las cosas que anteriormente era como la que más peso tenía o la que parecía que era más guay, ¿no? Hacer desfile y no. Y ahora dice Miguel, pues eso, que yo veo una presentación con estos mini vídeos que están haciendo las marcas y me parece súper apetecible, me parece que son capaces de meter también en un universo de una forma mucho más rápida que en un desfile y lo que hemos hecho con el Must Go On de invadir la ciudad, de estar en sitios que llegan a muchas más personas, no solamente en lo online, sino también en el físico, ¿no? En estar en calles, no te esperas de repente un callejón y tienes una pared con los carteles, entras en un mercado a hacer la compra y tienes colgados imágenes que te impactan, ¿no? De repente aquí en DIMAT tienes también una exposición, tienes muchas más formas de comunicar, de llegar y de contar lo que has estado haciendo estos meses. Yo creo que la idea romántica y nostálgica del tradicional desfile siempre va a estar, y además que la moda es gran parte nostalgia, es una herramienta muy potente para vender moda, pero sí que nos ha dado el espaldarazo la época COVID, por decirlo de alguna manera, para ponernos las pilas en herramientas de difusión que antes algunos, o en cierta manera, estábamos todavía un poco aletargados, ¿no? Se nos hubiese ocurrido la idea de construir este mensaje a través de YouTube, que ya existía, y poder llegar de una manera muy exponencial a muchísimo alumno y a muchísimo público, no. ¿Teníamos esa herramienta en nuestras manos? Sí. O sea que, en cierta manera, nos hemos dado cuenta de que hay nuevas fórmulas muy potentes. Hemos perdido la idea de ir a un desfile presencial,
esa cosa elitista, también un poco superficial de estar en primera fila, etcétera, pero a la vez se hace muchísimo más global, se extiende exponencialmente toda la información de moda, que eso también es importante, y yo personalmente estoy mucho más a gusto viendo un desfile de Vuitton en mi casa que teniendo que viajar a primera fila a París a un desfile de Vuitton. Porque cuando disfrutas de la moda a nivel de las ideas y lo puedes ver en HD, en tu móvil, y no necesitas toda la parnafernalia que hay alrededor de lo otro, yo lo agradezco. Bueno, yo soy un odio generalizar, no me gusta nada y me parece que existen miles de fórmulas y estamos en un momento muy diverso, hay miles de caminos y yo creo que el desfile tradicional es algo que puede funcionar para determinadas personas y otras formas mucho más experimentales funcionan para otras y depende un poco de tu modelo de negocio, de tu proyecto, de quién seas y de cómo quieras comunicar, utilices un poco todo lo que tengas a tu alcance. Incluso creo que se puede llegar a usar todo hoy en día. Así es que genial avanzar y genial tener más plataformas y genial tener más medios y más formas de comunicar moda, porque al final, hoy en día, casi pesa más la comunicación que el producto en sí. Total. Cambiando de tema, hablando de sostenibilidad, y este año, por ejemplo, que hemos hecho un proyecto con Juan de Wallapop y de Woolmark, que es una marca australiana de lana merino, donde teníamos que crear un tejido con 50% lana merino y 50% lo que cada uno quisiera, que en mi caso hice un tejido biodegradable. ¿Cómo creéis que enfocamos la sostenibilidad en el centro? Pues para mí es súper importante ese tema y en mi caso dedico todo un semestre a la sostenibilidad. Y te acuerdas, el primer semestre que toda la colección se hace a partir de materiales rescatados de ambientes que tienes en tu día a día, ¿no? O sea, la idea era elegir un espacio y rescatar todos los elementos que encuentras en ese espacio sin utilizar textil. Entonces, para mí es interesante el enseñar al alumno y a la alumna que se pueden hacer cosas interesantes, no siempre yendo a la tienda a comprar un metro de tejido, sino que puedes crear cosas con elementos tan cotidianos como de repente unos tenedores, ¿no? O en tu caso eran unas cápsulas de Nespresso con chapas de Coca-Cola, hiciste una cosa súper interesante y encuentras que la gente ahí de repente tiene un choque de realidad, ¿no? Porque llegas pensando que la moda es esto, ¿no? Que quieren hacer un vestido en tal y de repente les obligo, entre comillas, a usar materiales totalmente ajenos, sin poder coser, sin poder usar aguja e hilo, todo tienen que ser materiales, todo tienen que ser formas de construir nuevas, ¿no? Con elementos que sacas de ese entorno y te abre mucho la mente, imagino, ¿no? El decir que puedes rescatar una botella de plástico y convertirla o unos cristales, un faro de un coche roto, que recuerdo una alumna que lo hizo inspirado en el taller mecánico de su padre, ¿no? Y de repente hizo todos unos bordados con un faro de coche roto, ¿no? Y que no tienes que ir siempre a lo mismo. Entonces es muy interesante todo el tema de la reutilización de materiales y eso intento enfocarlo siempre en una parte de mi curso. En segundo, que ya no están en ese punto tan experimental, sino que están empezando a formar las bases y a entender lo que es la moda, ya tienen ciertas ambiciones sobre una cosa quizá más real, sobre algo más comercial o conquistar más comercialmente las mentes del público. Entonces se crea una disyuntiva, un problema, y es que ser ciertamente sostenible es casi más, hay que tener más recursos que no siéndolo, ¿no? Entonces, en mi realidad es más la sostenibilidad a nivel de concepto, es más la sostenibilidad a nivel de que sean capaces de meterla y que esté intrínseco en el proceso creativo y sobre todo en los proyectos, y yo creo que es que lo conseguimos, ¿no? De todas maneras, ya la moda tiene esa fórmula y tiene ya la sostenibilidad casi intrínseca. El propio hecho de hacer un desfile virtual es mucho más sostenible que lo que decíamos antes, Juan, que volar a 60 modelos a un país paradisíaco en avión para hacer un desfile y luego difundirlo otra vez por YouTube, ¿no? Entonces, mi sostenibilidad entra tanto en los procesos creativos, pero sobre todo en el pensamiento sostenible que quede intrínseco en el pensamiento del diseñador, del alumno.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cada vez está más integrado todo lo que es el tema de la sostenibilidad. Parece que no haya futuro sin sostenibilidad. De hecho, al final dejará de ser una herramienta de comunicación y de marketing. Será una obligación por parte de todas las marcas. Es lo que yo pienso. Y eso se nota un poco en toda la preocupación de la gente joven. La gente joven sois muy conscientes de lo que está sucediendo, casi más que mi generación o que generaciones posteriores. Y lo cierto es que mi asignatura... el primer semestre está orientado precisamente a la sostenibilidad y hicimos una acción con Wallapop. Esta acción hablaba precisamente de esto, ¿no? De reutilizar materiales y de transformar prendas antiguas dándoles una nueva vida. Y esa acción, pues la verdad que fue súper exitosa y los alumnos lo cogieron encantados y además es una experiencia real, con un mercado real, con un feedback por parte del público, de un público objetivo al que va destinado. Y bueno, puede salir mejor o peor, pero desde luego está ahí y es un contacto directo con una acción que se está haciendo dentro de lo que es el mundo de la sostenibilidad. Y Juan, hablando de concursos, ¿crees que es importante que los alumnos participen en concursos e implicarse en concursos para el día de mañana estar en contacto? Sí, yo además por experiencia personal, porque yo vengo de varios concursos, quiero decir. Entonces, en el momento en el que están conmigo, mi propia asignatura, intentamos desde el Centro Superior de Diseño, buscar un poco qué ha salido nuevo, qué tipo de concurso podemos fomentar, en qué momento nos podemos incluir, cómo podemos de alguna manera dar visibilidad al alumno y hacerlo entrenar, por así decirlo, seguir trabajando, siendo conscientes de que esto es una carrera de fondo, que se trata de no parar, de tener una constancia, y precisamente los concursos te ayudan a ello, ¿no? Al no parar con el ritmo una vez que has finalizado la escuela, continuar trabajando y al mismo tiempo la visibilidad y las posibilidades que te da ganar este tipo de concursos. Yo, desde luego, estoy aquí por ellos. Entonces, es un poco mi visión, ¿no? Una de las fórmulas, ¿no? para darte a conocer una vez que has acabado la universidad. A la misma pregunta, obviamente sí. Me gusta decir, obligarles a entender a los alumnos que todo el proceso de los 4 años que viven en la universidad sirve para cambiarles como personas, para enseñarles obviamente conocimientos, pero sobre todo para enseñarles el camino que les va a convertir en diseñadores, en creativos, y más que en ninguna, en nuestra asignatura o en nuestra carrera, y todo lo que se puedan impregnar, y tuyo es el caso, y hacerse partícipe y mancharse, entre comillas, con todas las actividades que te ofrece la escuela y que te proporciona la escuela, tanto las propias de asignatura como todas las que están como en colación, ¿no? Me parece básicamente no solo emocionante, sino que te va a convertir en la diseñadora que vas a ser. Porque todos nos estamos convirtiendo todavía en el diseñador que seremos, ¿no? Creo yo. Qué bonita reflexión. Sí, yo pienso igual que ellos, que al final los concursos no dejan de ser rodaje, ¿no? De exponerte a un tema, sacarlo adelante y tienes 2 opciones: ganar y tener ese punto de reconocimiento, o no ganar, pero haberte llevado pues todo lo que es el proceso, ¿no? El seguir creciendo y formándote como profesional fuera de lo que son las clases. Entonces me parece súper importante el tema de los concursos, claro. Y luego, cambiando de tema, ¿qué es lo mejor para vosotros como docentes? O sea, ¿también os inspiran los alumnos, aparte de inspirarles vosotros a ellos? Pues muchísimo. Para mí es un refresh cada año brutal, ¿no? Es una simbiosis. Yo comparto mi experiencia con ellos, y ellos también comparten, en el caso de primero, sobre todo, esa frescura del que no sabe, ¿no? Que de repente no tienes esas vallas que te vas poniendo también un poco con los años, con el conocimiento. A veces el conocimiento también te crea unos muros, y el no conocer ciertas cosas te hace tener ideas muy locas. Entonces, a mí me encanta eso en primero, y me nutro mucho de ello. Me parece súper interesante para mí como un poco egoísta. Me parece muy interesante todo lo que aprendo de los alumnos, aparte de lo que les puedo enseñar. Es una relación muy, muy guay. Pues
Estoy totalmente de acuerdo, se aprende muchísimo, se disfruta muchísimo, sobre todo las conversaciones que se plantean, las reflexiones que se ponen encima de la mesa, y al final me doy cuenta que diseñar es básicamente resolver dudas, encontrar fórmulas para llegar a ciertos objetivos, a veces atajos, y a lo mejor una mente menos experimentada o más libre, más, no sé, joven, diría, te puede dar a lo mejor esa clave. No es que le haga fotos a los bocetos y luego me los quede yo para mi marca, podría ser, pero es una relación, sobre todo lo que te llevas del alumno es una relación muy estrecha que te da muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde sacar para ti y para todos los demás. Bueno, nos dicen aquello de que los grandes artistas roban. Pues entonces sí, ¿tú no? Hay que robar. El tema es que comparto totalmente la opinión que tienen ellos, ¿no? Te retroalimentas con los alumnos prácticamente, o sea, aprendes cosas nuevas, pero a mí lo que me ha pasado, y creo que a todos nos habrá pasado un poco siendo docente, y lo disfruto muchísimo, ya no solamente por el contacto con vosotros, que es inspiracional en todos los sentidos, porque al final estás en contacto con otra generación, estás aprendiendo constantemente, hasta jerga, hasta formas de expresarte. No solamente eso, sino que encima yo aprendo de mí mismo, ¿sabes? A la hora de dar clase, como tengo que exponer mis pensamientos de una forma oral, abierta y comprensible para los demás, hace que de alguna manera yo mismo me instruya a mí mismo y aprenda de mí mismo. Por lo tanto, me parece que la docencia es algo maravilloso. Y ya para ir terminando, ¿qué consejo me daríais a mí o a cualquier persona que termine aquí viene para meterse en el mundo de la moda? Bueno, pues creérselo. Creérselo total y ir a saco y tener muchísima energía, porque desde luego hay muchísima competencia, y prepararte un buen dossier y empezar a tocar puertas, conectar, ir a todos los eventos que haya, presentarte a todos los concursos, lo que estás haciendo tú, tranquilamente, ¿no? Que es ser participativa dentro de lo que es un ecosistema, ¿no? Dentro de un universo moda en el que de alguna manera te tienes que dejar ver, tienes que conectar, tienes que crear y tienes que evolucionar, y pues eso, si lo haces todo, si participas en todos los sitios, haces todos los concursos posibles, haces las prácticas donde te toca, intentas conseguir trabajos menores, estás conectada, es que es la única fórmula, yo creo. No sé si hay más, a lo mejor hay más, pero yo las otras no las conozco. Yo, por decir una cosa, diría no perder la curiosidad. Tener hambre y estar ávido siempre de querer saber, de curiosear, de meter la nariz donde puedas para aprender, porque básicamente es aprender lo que vas a estar haciendo todo el tiempo. Entonces la curiosidad es el motor para no parar nunca. Entonces, si eres capaz de ser curioso, eres capaz de trabajar día a día. Sí, estoy de acuerdo con ellos dos. Diría, como dice Juan, confianza en uno mismo, en creer que puedes hacerlo, y disponibilidad, que es lo que ha dicho él, para estar siempre haciendo todo lo que se te ponga por delante, ¿no? Desde prácticas, concursos, todo lo que puedas hacerlo, hazlo, totalmente. Vale, genial. Y vamos a empezar con la rueda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a empezar por Juan, porque se tiene que ir pronto, si os parece bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Pues yo preguntaros, ¿querías? Luego te vamos a preguntaros, y te incluyo a ti, Marta, en la pregunta. En el corrillo, antes de empezar esta charla, comentábamos que hay una alumna que os comentábamos, una antigua alumna que está trabajando en Christopher Kane, y os comentaba cómo estaba trabajando allí, ¿no? Yo también, de camino aquí en el coche, venía hablando con Carmen Moreno, que es nuestra responsable de prácticas, y me decía, oye, tenemos que gestionar esta oferta que nos han hecho llegar desde Desigual, ¿no? Y al mismo tiempo me decía que en la última visita que nos hizo Inditex hace un mes, pues habían contratado a una estudiante nuestra. Vosotros y vosotras, quiero decir que estáis ya en esa industria, ¿cómo distinguiríais al diseñador Universidad Politécnica de Madrid? ¿Cómo distinguiríais a la diseñadora del Centro Superior de Diseño de Moda? ¿Qué le distingue de otros diseñadores o diseñadoras? Esa sería mi pregunta. Pues yo creo que es muy importante en el
el Centro Superior de Moda la parte técnica. Yo creo que se desarrolla mucho todo lo que son los skills más llegados al patronaje, a la confección. A mí me gusta mucho trabajar con nuestros alumnos porque es muy fácil también de conversar, porque tienen una mente muy, desde primero, ¿no? Tienen ya todas estas asignaturas más ligadas al making, al desarrollo de las prendas, entonces es fácil trabajar todo lo que es el desarrollo de idea a realidad, porque tienen muy buenos conocimientos técnicos. Entonces, para mí eso es una de las partes más importantes del centro superior, que creo que no hay en otros centros. Bueno, yo sumaría la parte de pensamiento, ¿no? A esa gran parte y a esas grandes tantas horas que se les echan los procesos de construcción de prendas o confección, etcétera, a la parte más tácita, ¿no? No sé cómo decirlo ahora, física, de lo que es la moda, habría que añadirle que el alumno sale pensando y a la vez sale diseñando, porque diseñar es pensar. Entonces, el tándem perfecto. Muy bien dicho. Y luego, aparte, pues nuestro centro tiene pues, un gran taller, desde luego, y grandes conocimientos de lo que es la prenda en sí, de la confección de la prenda. Es algo que hay, a diferencia de otros centros, que se trabaja muchísimo menos todo lo que es... Y fíjate que aún os quejáis porque aún os gustaría trabajarlo mejor y más. Sí que hay una diferenciación con otros centros en el sentido de que, bueno, pues hay una constancia y un contacto directo con el taller, y al final el conocimiento de la prenda es lo que te hace posible diseñarla. O sea que eso es lo que nos diferencia. Yo también creo eso, y también creo que para el día de mañana, si somos directores creativos, nuestra generación, también a mí me interesaría saber todos los aspectos de la moda para también el día de mañana saber cómo gestionarlos y saber cómo liderarlos. Eso es algo que me parece muy importante y que nos enseñan bastante bien, yo creo. Ahora estamos en un momento en el que muchos estudiantes tienen que elegir carrera profesional, ¿no? También en un contexto marcado por la crisis, que a lo mejor se hace más difícil tomar un camino un poco más arriesgado, como puede parecer la moda, ¿no? ¿Qué le recomendaríais a esos estudiantes? Pues creo que la moda no se basa solamente en ser diseñador, ¿no? Hay muchos más puestos dentro de lo que es la moda, que a veces, y eso siempre me gusta remarcarlo cuando llegan a mi clase, ¿no? Que encontrar la identidad creativa es importante, pero también encontrar tu sitio dentro de la moda. No hay que aspirar siempre a ser el director creativo que es interesante eso, ¿no? Pero se puede hacer muchas más cosas dentro de la moda, y aunque, ¿sabes? A mí me parece, desde mi punto de vista, cuando empecé en todo esto, igual veía la moda como algo súper lejano, porque pensaba que solamente se podía hacer una única cosa en moda, que es diseñar. Cuando te metes en todo eso te das cuenta que hay muchas más posibilidades y es importante transmitirlo, y que se puede trabajar de muchas maneras en esta industria. Entonces hay muchas puertas abiertas. Yo a un chaval que está en ese punto de intentar encontrar su camino o empezar a tomar decisiones, le diría que siguiese su instinto o su intuición, que es lo que hice yo. Básicamente estoy hablando a nivel de mi experiencia personal, si me permite un consejo. Y es un poco lo que me ha llevado un poco a mí a trabajar día a día. Lo que hablaba antes sobre ser curioso y tener curiosidad y seguir un instinto, seguir tu intuición, ¿no? Puede ser que te equivoques, pero bueno, te ha jugado una mala pata tu intuición. Vea por la intuición siguiente. Para mí es lo mismo que para ellos, es una combinación de ambas, al final. Seguir tu intuición y darte un poco cuenta de todo lo que hay posible dentro del mundo de la moda y decidir, orientarte, informarte, buscar dentro de ti y fuera, claro. Ahora la moda también está muy de moda, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Los alumnos están mucho más informados, perdón. Y yo creo que es una carrera que se conoce igual que abogado, que se conoce igual que arquitectura, y que no es un terreno tan desconocido o tan valiente como podía ser hace unos años. Y eso yo creo que es positivo para nuestra universidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Que se va acabando el tiempo.
Yo quería preguntaros, a colación de lo que acaba de decir Dani, que me parece muy interesante, al final el mundo de la moda, la industria de la moda y el diseño, pues tiene muchas pequeñas partes que quizás son menos visibles que la cara del diseñador, pero que al final son súper importantes dentro de la estructura de cualquier empresa, ¿no? Como puede ser un patronista, una modelista, una buena modista, ¿no? Que al final son perfiles que creo que se van perdiendo un poco, porque muchos alumnos salen de las escuelas con una formación buenísima, lógicamente, pero con las ganas de comerse el mundo y de querer fundar su propia marca en el minuto uno, o como bien decíais vosotros, de ser el director creativo de, ¿no? Y quería saber vosotros como docentes y dentro del Centro Superior de Diseño de Moda, ¿cómo formáis o cómo motiváis a esos alumnos que veis que destacan en estos ámbitos que quizás son menos visibles y cómo hacéis, ¿no?, como para potenciar estos oficios dentro de la escuela? Me he perdido. Estaba pensando en otra cosa, perdón. Pues yo básicamente les hago un comentario, y es que si pudiesen crear equipo, que todas estas relaciones que construyen a lo largo de los años, que les haga crear sinergias entre ellos y que les haga hacer grandes amistades, y que es imposible hacer moda uno solo. Entonces da igual que seas el patronista, que seas la cara visible, que seas la persona que trabaja en la comunicación. Si construyen un equipo en la universidad o cerca de la universidad que les permite empezar esa idea idílica, valga la redundancia, de crear marca, de crear empresa, es imposible hacerlo solo. Así que si lo hacen en conjunto, muchísimo mejor. O sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Para mí es un poco lo que has dicho tú también, ¿no? Transmitir la importancia del equipo, que parece que siempre es el diseñador creativo el todopoderoso, ¿no? El diseñador el que hace todo. Y un diseñador no hace nada si no tiene un buen patronista, una buena patronista, un buen equipo de taller, incluso un buen equipo en el ámbito de diseño, ¿no? Quien te hace research, ¿sabes? Entonces, darle el valor a esas labores y a esas figuras que sin ellos es imposible sacar adelante una colección. Entonces, hay ese punto, ¿no?, quizás de ego, ¿no?, de querer ser la cara visible, pero que la cara visible no es más importante que el resto del equipo, ¿no? Que si tienes muy buenas habilidades como patronista, es muy interesante esa labor dentro de un equipo de diseño, y el trabajo es a partes iguales de todos, ¿no? O sea, si un buen patronista, las ideas no se llevan a cabo tal y como las tienes en la cabeza, ¿no? Todo ese engranaje es súper importante y es fundamental darle el valor que tiene cada profesión para que la gente lo abrace, ¿no? Y no lo tome como algo secundario. Para mí, todos esos papeles son principales en el desarrollo de las colecciones. Bueno, pues vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a todos por venir y muchas gracias, Daniel, Miguel y Juan, por estar aquí. Y nada, que muchas gracias.